Iniciamos un nuevo capítulo de historia en France 24. Mi nombre es Patricio Peralta. Bienvenidos. Tropas y tanques militares llegaron hasta la Plaza Murillo, en el centro de La Paz. Pasado el mediodía del miércoles 26 de junio, irrumpieron la Casa Grande del Pueblo, sede del gobierno boliviano. Muchas gracias, la primera tanqueta, ¿no? El presidente Luis Arce encaró al líder de los militares rebeldes, el ahora excomandante general del ejército, Juan José Zúñiga. El mandatario le ordenó que desmovilizara sus fuerzas, pero Zúñiga se negó. Según el presidente, fue un intento de golpe de Estado que se disolvió rápidamente. ¿Cuál era el objetivo del alzamiento militar y cómo se enmarca esto en la disputa por las elecciones presidenciales de 2025? En France 24 te lo contamos. Los militares en la Plaza Murillo es una escena que recuerda esa parte de la historia boliviana. Dictaduras militares y civiles, triunviratos, juntas de gobierno, presidentes que no terminaron sus mandatos y decenas de golpes de Estado. Desde mediados del siglo pasado se registraron una serie de regímenes autoritarios mediante la sucesión de más de una veintena de golpes militares. Ya en este siglo, en 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a la presidencia tras masivas movilizaciones en contra de su plan para exportar gas natural por puertos chilenos. Su vicepresidente, Carlos Mesa, asumió el cargo, pero llegó a dimitir hasta en 3 ocasiones. La última fue aceptada por el Congreso del 9 de junio del 2005. Eduardo Rodríguez, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, asumió la jefatura de Estado con el encargo de celebrar las elecciones generales que las ganó Evo Morales en diciembre de 2005. Morales propone una nueva constitución con la que nace el Estado Plurinacional de Bolivia en 2009. 10 años después, para 2019, Morales renunció tras ganar su 4º mandato en medio de acusaciones de fraude, que siempre negó. Fueron 3 semanas de protestas a las que se unió la policía y los militares que le pidieron la renuncia. Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia. El detonante fue que el Tribunal Constitucional habilitó a Morales para que sea candidato, pese a que la Constitución boliviana establece que una persona no puede gobernar por más de 2 periodos consecutivos. Además, desconoció los resultados del referendo de 2016 en el que la mayoría rechazó su intención de eliminar esa limitación constitucional. En ese momento también renunció su vicepresidente, Álvaro García Linera, y la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. La entonces vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, asume la presidencia de la Cámara y se declara presidenta interina, con la Biblia en la mano, pese a las dudas sobre si la Asamblea contaba con el quórum necesario para instalar la sesión, que duró apenas unos minutos. Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional. El expresidente se exilió en México y luego en Argentina. Durante el gobierno de Áñez se anularon las elecciones y se organizaron otras para octubre de 2020. Morales propuso como candidato a Luis Arce, exministro de Economía conocido por su rol en el crecimiento económico del país. Finalmente, Arce ganó la presidencia con el 55% y obtuvo mayoría en la Asamblea. Áñez, por su parte, fue procesada y sentenciada a 10 años por su tumultuosa llegada al poder. Al día siguiente de la posesión de Luis Arce, así fue recibido Morales al regresar de su exilio, y el exmandatario pensó que aún tenía influencia sobre el nuevo presidente. Pero las diferencias empezaron a los pocos meses de gobierno, luego de que Morales pidió cambios en el gabinete a los que Arce se resistió.
El MAS se dividió entre evistas y arcistas, lo que generó una gran disputa por la dirección del movimiento. Una pelea que incluso provocó disturbios en un congreso campesino en la ciudad El Alto, que dejó más de 800 heridos. Morales acusó a Arce de intentar eliminarlo luego de que el Tribunal Constitucional, a finales de 2023, lo inhabilitó como candidato para 2025, mientras que Arce alertó de intentos desestabilizadores. Puede que aumenten los sabotajes de cualquier tipo en contra de mi persona y nuestro gobierno. Pero de la misma manera estoy seguro de que estamos cansados de la confrontación entre bolivianas y bolivianos, de quienes siembran odio y violencia, de quienes sueñan con nuevos golpes de Estado y acortamientos de mandato. Morales insiste en ser candidato pese a la decisión del tribunal. Mientras que Luis Arce aún no ha anunciado públicamente si optará a una reelección. Todo esto en medio de las tensiones del MAS, la crisis política y económica que actualmente enfrenta su gobierno. La falta de dólares y combustible, más la oposición de los evistas y otros sectores, arrinconan cada vez más a Luis Arce, que en mayo de este año pidió a las Fuerzas Armadas que lo defiendan de un golpe blando. Las sospechas de conspiración se concretaron, pero llegaron desde el ejército. Cuando Zúñiga movilizó a las tropas a la Plaza Murillo, Evo Morales alertó de un intento de golpe de Estado, pero recientemente se retractó e insinuó, sin pruebas, un autogolpe y pidió una investigación. Arce ha negado esta posibilidad y pide a Morales que no se ponga del lado del fascismo que niega lo ocurrido. Aquí concluimos. Sigan conectados con más historias en France 24 y France24.com.